¿qué tal? Estamos con Medardo González, secretario del FMLN, partido que está en el gobierno acá en El Salvador. Y con él vamos a hablar sobre la situación de este país centroamericano. Bienvenido, gracias por recibirnos. Gracias a Telesur. Buenas noches, es un gusto saludar a todos. Bueno, queríamos empezar preguntando, hemos visto estos últimos meses, estos últimos días, podríamos decir, la situación de El Salvador. Se habla en los medios, hubo un sabotaje por parte de las pandillas, se oye en los medios, hay asesinatos por parte de las pandillas. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Qué pasa con las pandillas en El Salvador? Bueno, es importante compartir con el público que en El Salvador estamos viviendo una situación compleja, por decirlo de esa manera, porque hay una ofensiva que están impulsando las pandillas criminales, el crimen organizado, el narcotráfico, que están llevando adelante toda una ofensiva criminal. Esto está afectando, por supuesto, al pueblo salvadoreño de manera directa, y no solo con los asesinatos, sino también con el tema de las extorsiones, que afecta directamente a la familia salvadoreña, a los pequeños empresarios, a personas con escasos recursos. Es decir, ellos impulsan todo tipo de agresión al pueblo. Y por otro lado también, además de esta ofensiva o de esta campaña que desarrollan estos grupos criminales, también tenemos nosotros aparejado un esfuerzo por parte de la derecha del país, por la derecha política y económica del país, expresado particularmente en el Partido Arena, que tienen la pretensión de desestabilizar políticamente al gobierno. Inclusive han utilizado grupos de supuesta sociedad civil que pidieron en su momento, a mediados del mes pasado, la renuncia del presidente de la República. De tal manera que estos esfuerzos, por decirlo de esa manera, se juntan y están teniendo la pretensión precisamente de desestabilizar, de desmoronar, de llevar a una crisis al gobierno. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan ellos en sí? Estamos hablando de los partidos, digamos, Arena, de derecha, la oposición. Claro. Pues el propósito, y nosotros esto lo tenemos claro, digamos, es sumar a unar esfuerzos precisamente porque tienen la pretensión de impedir que nuevamente el FMLN gane una tercera presidencia en el país. Tienen la pretensión de nuevamente imponer el neoliberalismo en El Salvador, de nuevamente privatizar, digamos, el patrimonio del pueblo salvadoreño. Tienen precisamente el propósito de impedir que continúe este proceso de democratización en El Salvador. De hecho, nosotros estamos claros que en política el partido que no ganó en las elecciones, por supuesto que va a buscar la manera de ver cómo desgasta políticamente al partido en el gobierno, ¿no? Utilizando, en este caso, los métodos, utilizando los recursos que la ley le permite, utilizando los recursos que le da la Constitución de la República, las leyes secundarias, pero no, ellos están utilizando métodos subversivos, métodos que no tienen nada que ver con la ley. De hecho, este llamado a esta concentración de supuesta sociedad civil para sustituir o para deponer al presidente de la República era un llamado
que no tiene nada que ver con los métodos democráticos, constitucionales, el llamado también o el acompañamiento a soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador y el llamado prácticamente a soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador para que exigieran supuestamente un bono y se pusieran en contra del presidente de la República, en contra del alto mando. Todos esos esfuerzos son de desestabilización de la institucionalidad del país. Platicábamos con el general Munguía Payés, el ministro de Defensa, y él nos decía, en El Salvador, yo no tengo recuerdo, memoria, de que hubiera sedición entre la tropa frente al mando de las Fuerzas Armadas. Prácticamente estaban tratando de desestabilizar el orden vertical que debe regir en todas las Fuerzas Armadas. Esto fue un golpe muy importante que ellos pretendían dar, pero las Fuerzas Armadas, el gobierno, el presidente de la República con sus llamados, el alto mando también tomando sus medidas, impidió que aquella situación continuara. ¿El alto mando del ejército, la policía, está con el gobierno de El Salvador? Exacto, sí. Yo lo que puedo decir con toda certeza, con toda claridad, es que las Fuerzas Armadas, la oficialidad, el alto mando de las Fuerzas Armadas es una institución que ha aprendido a vivir en democracia, es una institución que se apega a la Constitución de la República, es una institución que está cumpliendo a cabalidad su papel, de tal manera que las Fuerzas Armadas, el mando, los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, la oficialidad está, digamos, educada en la defensa de la República. Yo quiero decirle que tuvimos en estos días precisamente recientes prácticas con el ministro de Defensa y otros oficiales del mando, y ellos precisamente nos decían es que el presidente de la República podrá ser de uno o de otro partido, pero las Fuerzas Armadas estará precisamente con el presidente de la República que eligió el pueblo salvadoreño. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. Usted en un momento de la entrevista al inicio planteó prácticamente una relación del partido Arena, la oposición, con el accionar de las pandillas. ¿Cómo es esa relación? O sea, si nos explica un poco, ¿cómo se puede relacionar la oposición de Arena a la derecha con lo que pasó con las pandillas en estos días? Vean, nosotros tenemos información, los organismos de la inteligencia del Estado tienen información, nosotros como partido político también tenemos información de reuniones de dirigentes del partido Arena con líderes de las pandillas, con líderes de las pandillas aquí en el país. Y estoy hablando de este año, no estoy hablando de épocas remotas, estoy hablando de épocas recientes. Es decir, hay un vínculo directo entre los dirigentes, diputados del Partido Arena, alcaldes del Partido Arena, con líderes. Yo no he traído aquí fotos, no venía preparado para eso, pero sí tenemos fotos, digamos, en las que hay reuniones de este tipo, que son reuniones, digamos, no públicas, son reuniones que precisamente nosotros como partido político, como FMLN, siempre evitamos, porque precisamente eso ya está en el límite de lo correcto.
El Partido Arena mantiene estos vínculos de manera constante. Hace 2 o 3 días estuvieron unos diputados del Partido Arena con líderes de pandillas ofreciendo realizar obras en una comunidad específica aquí en el municipio de San Salvador. De hecho, nosotros estamos convencidos que Arena está jugando, por decirlo de esa manera, con fuego. Arena inclusive no está actuando de una manera responsable frente al país. Recientemente fue detectada y capturada una concejal del Partido Arena, miembro del Partido Arena del municipio de Zacatecoluca, la cual era miembro de una pandilla y era la encargada de recoger las extorsiones mensuales que ella misma cobraba a su diputado de su partido, a concejales de su propio partido y a otra gente, haciendo una masa de dinero más allá de $10,000. Es decir, esta señora directamente vinculada pertenecía a pandillas, ella pues aparece directamente con dirigentes de este partido. Nosotros tenemos como práctica que cuando tenemos señales que nos dicen que puede haber vínculo de una persona, de un supuesto compañero, preferimos cortar esos vínculos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos debemos de cuidarnos. Los partidos políticos tenemos demasiada responsabilidad frente al país y no podemos permitir, por razones electoreras, no podemos permitir que el narcotráfico, que el crimen organizado, que las pandillas, que las maras, como se les quiera llamar, se infiltren en nuestros partidos y también en el Estado. Pero usted está diciendo, en otras palabras, que el Partido Arena está utilizando a estos grupos, digamos, de delincuentes llamados maras, pandillas, o está utilizando para su propio bien, o sea, para desestabilizar, para... Exactamente, lo que yo creo es que el Partido Arena está equivocándose. Me parece que es un camino equivocado, porque cree que va a poder salir ganando de esa relación con estos criminales. Y yo estoy convencido de que ese es un mal camino, que es un mal método, porque al final el crimen organizado, el uso de la violencia se impone sobre los partidos políticos. Yo sostengo de que Arena está de hecho manteniendo vínculos con estos grupos y creo que se está equivocando en este camino. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el ALBA habló de solidaridad con lo que estaba pasando contra el gobierno de El Salvador. También habló que estaba pasando en Ecuador, también tocaron el tema de Brasil. ¿Qué vinculación tienen todo esto que pasa aquí en El Salvador con los otros países? ¿Cómo lo vinculan ustedes? ¿Es algo contra la región? ¿Es algo contra los partidos de izquierda o gobiernos de izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes todo esto? Nosotros creemos que esto es un plan orquestado por parte de la derecha continental, por parte de las oligarquías locales, por decirlo de esa manera. Es un esfuerzo por echar abajo a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos progresistas, como el ALBA lo sostuvo en días recientes. Nosotros creemos que sí, que responde a eso. No es casual, ¿verdad?, que los gobiernos que están pretendiendo desactivar, que están pretendiendo poner en una situación crítica, somos gobiernos que estamos comprometidos con
con el pueblo y que estamos impulsando proyectos y programas no neoliberales, antineoliberales. Estamos hablando de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Nicaragua, de nuestro país, El Salvador. Hay precisamente estos esfuerzos. Yo quiero decirle que bueno, aquí en El Salvador, supuestos grupos de sociedad civil en las redes sociales, en Facebook, a principios del mes de julio hacían invitación a los ciudadanos en general a que se fueran a concentrar el 18 de julio en un punto céntrico de aquí de la ciudad de San Salvador. ¿Para qué? Para exigirle la renuncia al presidente de la República, para exigirle la renuncia al vicepresidente también Óscar Ortiz. De hecho, simplemente la acusación es que las cosas están caóticas y que es un gobierno incapaz. Ese es el argumento, y luego hablando de conceptos que no pueden digamos, indilgarnos, voy a usar esa palabra, a nosotros. De hecho, la realidad es que nosotros vivimos aquí en El Salvador, es que el gobierno, es que los funcionarios públicos están comprometidos. El mismo presidente de la República impulsa una política de transparencia. Guatemala y Honduras, que han vivido momentos de desestabilización, de llamadas de la sociedad civil, han partido de este planteamiento de corrupción y de impunidad. Aquí en El Salvador no se puede hablar de corrupción durante los gobiernos del FMLN, más bien la corrupción corresponde a los gobiernos de Arena, de tal forma que digamos, aquí hay una relación entre lo que pasó en Guatemala y en Honduras en relación a El Salvador, queriendo imponer el mismo esquema de que la impunidad, la corrupción son causas precisamente para pedir la renuncia del presidente de la República. Nosotros, como FMLN y como ciudadanos, estamos muy conscientes y muy claros que el presidente Salvador Sánchez Serén fue electo democráticamente por el pueblo salvadoreño y nosotros lo vamos a defender. Sin corrupción, entonces. Totalmente sin corrupción. Vamos a una pausa, nosotros regresamos en un momento. Continuamos con Merado González, secretario del partido que está en el gobierno acá en El Salvador. Y bueno, hablando sobre la realidad de esta nación, de esta República Centroamericana. Y ya para cerrar, digamos, este último bloque, queríamos hablar de las soluciones. ¿Está resuelto el problema de las pandillas ahora, o esta crisis, digamos, que pasaron estos últimos días? ¿Cómo ve esta situación? ¿Ya la resolvieron? La situación de la crisis, por decirlo de esa manera, del sabotaje al transporte, eso fue enfrentado por el gobierno de manera efectiva esta semana recién pasada. Y bueno, no pudieron organizar el sabotaje al transporte colectivo, al transporte público. De hecho, la Fiscalía, la Policía Nacional Civil actuaron con prontitud y antes que comenzara precisamente la acción el día lunes, ya con las órdenes judiciales, con las órdenes de la Fiscalía, la policía pudo actuar y pudo capturar a líderes que estaban en el terreno y que iban a cumplir la misión de acosar a los transportistas y a los motoristas. Esto trajo al traste de esta operación de estos asesinos, lo mismo que la logística, que el transporte, buses, camiones, vehículos pequeños, que fueron puestos también a disposición de la población, si es que hacía falta el transporte
pero no hubo necesidad, ya que el transporte salió. Podemos decir que eso fue un éxito, una victoria del gobierno, de la policía, del ejército, de la fiscalía. Eso es muy importante. Ahora, yo debo de decir y debo de aceptar de que el problema, este es un problema, la inseguridad no es cualquier cosa, es un problema que estamos viviendo los salvadoreños, que debemos enfrentarlo y que debemos detener el avance de la delincuencia y que debemos derrotarla. Esta es la situación que tenemos, y uno de los aspectos que el presidente de la República ha puesto como elemento básico, importante, es la creación de distintas instancias, de diálogo, de intercambio, de cooperación, como es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en el que está el mismo gobierno dirigiendo, está los partidos políticos, está la representación de la OEA, representación del PNUD, está las distintas universidades, está en representación de las distintas iglesias evangélicas, católicas, y otras instituciones representadas. Los medios de comunicación también están en esta instancia. Está trabajando de la mano del gobierno y principalmente están apoyando al gobierno en lo relativo al tema de la prevención. Pero al mismo tiempo el gobierno central, el ministro de Justicia y Seguridad Pública con todo su equipo y junto con las Fuerzas Armadas están llevando también adelante todos sus esfuerzos para aplicar la ley, para la persecución del delito, para capturar a los delincuentes. Es decir, todo este tipo de medidas se están impulsando y se está precisamente combatiendo al crimen organizado. Combaten al crimen organizado, a la delincuencia con todo este plan, digamos, de seguridad. ¿Qué pasa con la denuncia que hacen de desestabilización? ¿Cómo combaten eso? La denuncia de desestabilización. Ustedes hablan, bueno, aquí también hay un plan de desestabilización. Utilizan a las maras, a las pandillas, esos grupos de delincuentes. ¿Cómo hacen para enfrentar eso? ¿Está resuelto ese problema o todavía no está resuelto ese problema, según ustedes? Bueno, esto es algo que nosotros estamos, digamos, enfrentando de manera directa, porque hay como un esfuerzo que va aparentemente paralelo, un esfuerzo político impulsado por Arena, por la derecha, de manera abierta, pero también hay una coincidencia en los tiempos de todos estos ataques, ataques a la población y ataques a la policía y ataques al transporte público. Es decir, hay coincidencia en el tiempo. El 18 de julio había sido convocada esa concentración por esta supuesta sociedad civil, le fracasó. El 22 de julio comenzó precisamente 4 días después este supuesto, más bien este sabotaje al transporte. Y todas esas acciones, luego la acción de los soldados, ¿no?, que pretendían amotinar a la tropa, que es más bien una acción política más que de delincuentes. Es decir, nosotros en el FMLN estamos convencidos de que que hay una coincidencia en el tiempo entre la acción política que desarrolla Arena y la acción delincuencial que desarrollan las pandillas, las maras. Nosotros, por supuesto que estamos trabajando por derrotar a las pandillas con todos estos esfuerzos, pero al mismo tiempo nosotros también, y eso, bueno, fundamentalmente el presidente de la República con el gabinete, trabajando por ayudar al pueblo salvadoreño a resolver sus problemas, a mantener la economía
en constante crecimiento. La economía de El Salvador tiene un crecimiento que se va a mantener entre el 2.3-2.5%. No estamos hablando de un crecimiento inmenso, pero estamos hablando de un crecimiento que le permite a la República, al país, poder continuar y poder avanzar. De hecho, el gobierno de El Salvador, al igual que los países de la región, estamos enfrentando problemas complicados también por el fenómeno climático que nos produce esta sequía y que nos está causando problemas precisamente con la producción de frijol y el maíz, que son tan básicos en la alimentación de nosotros los salvadoreños. También en eso el Ministerio de Agricultura y Ganadería está apoyando a los agricultores. También el Ministerio de Agricultura está trabajando por la implementación de riegos que permitan enfrentar estas sequías en próximos años. Todo esto se trabaja precisamente también para ayudar al pueblo, pero también para vencer a todos estos esfuerzos de desestabilización. Entonces ahora están tranquilas las aguas, podemos decir. Nosotros podemos decir que por este momento en El Salvador el gobierno central tiene control de la situación. Podemos decir con toda seguridad que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional Civil están cumpliendo con su misión, que la Fiscalía hace su trabajo, el órgano judicial también, de tal manera pues que la institucionalidad está funcionando y estamos convencidos que esta lucha el pueblo salvadoreño y el gobierno la va a ganar. Muchísimas gracias por esta media hora. Hablábamos con Berardo González, secretario del partido que está en el gobierno en esta nación centroamericana. La situación del país, la realidad de esta nación.